Bienvenidos una vez más a Una Visión Diferente. Estamos en el 7º capítulo de esta sección de videos llamadas El Candidato. Hoy estamos con el abogado Carlos Fernández. Él es candidato a la Asamblea Nacional por el partido Izquierda Democrática. Él no ha tenido participación en la política, pero él se siente que está en la capacidad de ayudar desde el curul al país. Vamos con la entrevista. Cuéntanos, ¿quién es Carlos Fernández? Buenos días, Esteban David. Un saludo a todos. Es un gusto poderle recibir. Primero quiero felicitarte por esta corta edad. Desde tan pequeño tengas esta iniciativa de poder informar y dar un punto de vista de temas muy relevantes para todos. Y te agradezco mucho la oportunidad. Bueno, ¿quién es Carlos Fernández? Carlos Fernández es una persona quiteña. Es hijo de padres Cañarejos y del Oro. Mi mamá es arumeña y mi papá es del Cantón Biblián. Vengo de un hogar formado con muchos valores, con mucho respeto, con mucho don del trabajo. Una persona que desde pequeña le ha gustado ser alegre, hacer las cosas de la mejor manera. En todo lo que he podido hacer creo que he tratado de hacerlo mejor. Y bueno, ahora que he tomado la decisión de participar en una candidatura, pues tiene que ser en ese sentido. Soy abogado, tengo 32 años casi, tengo una esposa, una hermosa hija, tengo 2 familias hermosas, mi familia de sangre y mi familia política, pues y considero que esta decisión que he tomado para afrontar una candidatura ha sido de la mejor manera. Estoy en una edad en la que puedo tener cierto criterio y poder ver la realidad de nuestro país y eso motivar justamente a tener claro qué es lo que está sucediendo, así como también qué se podría hacer, ¿sí? ¿Qué te motivó a aceptar esta candidatura? Un poco en el hilo de lo anterior, creo que como abogado puedo en el día a día verificar o sentir cuán difícil es para el ciudadano acceder a veces al Estado, a esa interacción con el Estado, al momento de que algún cliente mío quiere emprender o que algún cliente mío requiere que el Estado tutele sus derechos. Me he visto en muchos escenarios en los cuales la normativa tiene, o las leyes tienen muchos vacíos, tienen antinomias, y particularmente como abogado sí siento a veces también el malestar de varios colegas míos que tienen que atravesar a una administración de justicia en la que de una u otra manera a veces es injusta. Y claro, en muchos casos, por ejemplo, a los abogados se nos ponen multas por llegar un minuto tarde y los jueces que tienen mucho retraso pues en su despacho a veces no sucede nada. O el proceso para eso es muy engorroso. Entonces, eso es un pequeño ejemplo en muchas aristas de lo que se puede ver, o no solo dentro de una profesión como abogado, sino cuando sales y quieres hacer cualquier cosa o necesitas resolver algún problema, te das cuenta que el sistema por ahí no es tan igualitario o equitativo. Nuestro país se ha visto abandonado por las autoridades. ¿Cuál es el principal problema que tú ves que tiene el Ecuador? A ver, yo este tema concibo y creo no estar errado. El abandono de las autoridades va un poco más allá del tema del ejercer un cargo público. Va inicialmente, creo yo, de la formación personal que tienen las personas que tienen el deseo de ocupar una dignidad de elección popular. Por eso empecé diciendo que soy una persona de familia honesta, trabajadora. Yo creo que no hay nadie en este mundo que pueda tachar a mi familia de corrupta, de abusadora, de negativa. Y eso hace que, por ejemplo, si es que yo considero que si ocupo un cargo público, no abandonaría esos principios. Entonces, por eso yo creo que en muchos de los casos, quienes han llegado a tener cargos de elección popular muy altos, creo que se han olvidado un poco de dónde vienen, los valores de casa, qué se les ha enseñado, y eso hace que al día de hoy tengamos problemas muy grandes, como la corrupción, por ejemplo, que es algo muy vistoso. El examen EAES
Para muchos tiene que ser eliminado y para otros tiene que cambiarse su planteamiento. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? A ver, yo creo que, pese a que digo que todo tiene que ser simple, también debe tener un proceso. Si el examen, yo creo que siempre la idea fue bien concebida, lastimosamente, tenemos una suerte de como en todo, cierta metida de mano, cierta corrupción. A mí lo que me gustaría es pensar en una actualización de cómo funciona. Tal vez para quienes nos escuchan y no tienen mucho conocimiento, no han podido vivir mucho, no han podido ver o conocer cómo era antes. El conseguir un cupo antes de una universidad era por el lado de la palanca, de la amistad o algo así. Y lastimosamente vivimos en una sociedad que se mueve en torno a eso. Entonces yo no creo que el examen sea malo, sin embargo creo que en vez de que el examen reduzca áreas de estudio, lo que debemos hacer es sí, con el recurso, que el Estado debe tener recursos para ello, es más, los tiene, en vez de tener menos cupos para carreras, deberíamos tener más universidades para que más estudiantes puedan entrar. Yo creo que a nivel mundial la exigencia de un examen para independientemente de cualquier tipo de progreso en la educación siempre va a ser bueno. Sin embargo, creo que acá el examen se ha anclado a un tema del límite de cupos, más no del conocimiento en sí. Entonces yo invito, o esa es una de las propuestas, a las cuales yo invito a que confíen a nosotros como Izquierda Democrática y participar en unas elecciones con soluciones concretas, con ideas claras, pues evidentemente de esta manera. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema Provida? A ver, yo creo que estamos en el 2021 experimentando muchas cosas en cuanto al tema de salud. Hemos pasado una pandemia en la cual nos ha reflejado nuevas formas de ver y sentir a la sociedad. Respecto al tema de Provida, nosotros como Izquierda Democrática, incluso Vilma Andrade, siempre hemos tenido una postura de respetar la voluntad de quien tiene los derechos a decidir. Esto significa que, por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo en ciertos casos del aborto, que se despenalice el aborto, respetando obviamente los derechos de las personas o el criterio de las personas que quieren que la vida se proteja desde el primer punto de la concepción. Ahora, yo soy abogado, yo puedo tener un criterio profesional respecto de ello. Yo creo que la democracia siempre va a ir en camino al respetar las decisiones y los criterios de todas las personas. Yo creo que es un tema muy sensible, que hay que trabajarlo y hay que toparlo desde varias aristas para poder tener un punto medio y poder seguir viviendo en democracia. Hace unos años se aprobó el matrimonio igualitario. Ese mismo día hubieron marchas que aplaudían la legalización y otras marchas que pedían que se elimine. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Parte de la respuesta del mismo razonamiento anterior. La sociedad es una institución que cambia, no quiero decir muta porque no somos seres humanos, que cambia constantemente y es involucrado que a nivel mundial exista cierta aprobación para este tipo de cambios sociales. Sin embargo de ello, los derechos de las personas siempre están limitados por este contrato social, es este acto en el que nosotros como ciudadanos entregamos los derechos al Estado en la virtud de haber una relación Estado-ciudadano, y el Estado tiene ese deber y ese deber de cuidar nuestros derechos. Y dicho eso, pues si es que la aprobación de un matrimonio igualitario puede ser o es válida ahora en nuestro país, pues creo que habrá que revisar las estadísticas primero de cómo ha ido funcionando el matrimonio igualitario hasta la presente fecha, porque creo que incluso hasta de conocimiento público que uno de esos matrimonios no duró mucho. No es esto discriminatorio, sino a lo que voy es, más allá de que si es igualitario o no, la esencia de una unión entre dos personas está sujeta también al control del Estado por las figuras que tenemos. La delincuencia ha aumentado notablemente en todo el territorio nacional. ¿Qué plantearías para reducirla? Bueno, creo que el mejor ejemplo que tenemos es nuestro candidato a presidente. Él es una persona emprendedora, trabajadora, una persona que empezó siendo panadero, agricultor y ahora es candidato a la presidencia. Entonces yo creo que la mejor respuesta a esto es generar trabajo. Quien tiene trabajo, quien tiene lo que necesita, es muy difícil luego de perfiles
criminales que pueden ser utilizados en ciertos casos para contrarrestar esta respuesta, es muy difícil que una persona tenga que recurrir a la delincuencia o al robo para poder satisfacer sus necesidades. No con ello quiero que esto se confunda con que el Estado tiene que entregar netamente recursos o subvenciones o bonos, sino el Estado tiene que facilitar la vida a los ciudadanos, a las empresas, para generar trabajo, generar oportunidades, que el generar trabajo sea una forma de solución, de generar empleo y soluciones para los ciudadanos, más no un problema más al momento de tratar con el Estado. Muchos candidatos a la Asamblea han pedido que se pida pasado judicial en las fronteras. ¿Cuál es tu opinión? ¿Se debería pedir un pasado judicial? Bueno, voy a responderte como abogado y luego te responderé como Carlos Fernández. Y eso creo que es importante. Como abogado te puedo decir que nosotros tenemos tratados suscritos, como con la Convención de Derechos Humanos, que ciertos artículos de estos tratados internacionales que tienen carácter alto dentro de nuestro sistema normativo deben ser respetados. En estricto sentido, no deberíamos discriminar a una persona por su nacionalidad o por su condición étnica, creencias o sus antecedentes. Sin embargo, existe dentro de nuestro Estado otros principios como la soberanía. Eso es nuestro derecho a proteger nuestro país. Y bajo esa arista se podría pedir un pasado judicial. Este tema es muy sensible, yo no quiero que este mensaje sea mal entendido. Simplemente tenemos que, como ciudadanos, pedir al Estado en este ejercicio de entrega de derechos, de este contrato social que tenemos, que el Estado tome las mejores medidas. Y ahora te respondo como Carlos Fernández. No creo que sea necesario pedir el pasado judicial, pero sí creo que es necesario tener una medida clara y concreta en virtud de que una persona que ingrese a nuestro país atente en contra de la integridad de cualquiera de nosotros. Yo creo que, bueno, normativamente, y vuelvo a responderte como abogado, tenemos toda la justificación para proteger nuestros derechos, pero no creo que esa sea la acción necesaria a tomar, sino evidentemente por ahí una forma previa más de control, de ejecución ante el momento de verificar algún acto fuera de la ley. El uso de armas está actualmente en debate en la población. ¿Consideras que la ciudadanía está lista para armarse? La verdad, creo que nuestro sistema legal, por ejemplo, si hablamos del Código Orgánico Integral Penal, no abastece el hecho de que las personas puedan andar armadas y que defendiéndose en las circunstancias particulares de cada caso, goce de tranquilidad quien porta un arma y defenderse. Tenemos claros ejemplos incluso de las fuerzas del orden. La policía, cada vez que utiliza el uso progresivo de la fuerza, a veces es incluso juzgada por los victimarios. Entonces, creo que normativamente tenemos que revisar mucho ese tema. Socialmente considero que nuestra sociedad es una sociedad que al día de hoy se encuentra muy dividida por formas de gobierno que hemos tenido en este país. Y particularmente, no creo que sea la mejor alternativa ahora estar armados. No tenemos un sistema de control adecuado para establecer quiénes van a estar armados o no. Podemos estar armando a delincuentes. ¿Sí? Es un tema muy, muy delicado, que si lo comparamos con otros países, por ejemplo en Estados Unidos, es un país donde portar un arma puede hacerlo hasta un niño de 7 años. Es muy común, lastimosamente, escuchar tiroteos en escuelas, y estos tiroteos son víctima o son resultado de alguna acción de bullying o algo así. Entonces, sin cosas tan pequeñas, tenemos lastimosamente resultados tan desagradables, tan dolorosos. Eso traspasar a un país que no tiene tal vez el mismo nivel de educación, el mismo nivel de entendimiento, y con la polarización que existe, la verdad, hoy por hoy yo no considero que sea adecuado. Hay colectivos que piden la legalización del cannabis con fines recreativos. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, el tema
pasa a ser técnico, la respuesta va a ser muy técnica. Yo creo que es importante distinguir qué tipo de parte del cannabis es lo que se debe utilizar. El CBD, uno tiene que entender y diferenciarlo. Y es una de las propuestas que nosotros tenemos como partido, explotar la producción del cáñamo, ¿sí? Para poder darle los usos medicinales, de cierta manera controlados, porque también es importante tomar en cuenta que no podemos aprobar por aprobar, ¿sí? Es importante tener en cuenta que si aprobamos algo tiene que no convertirse en un problema de salud pública, sino que de una u otra manera genere, o sea, un placebo, una solución, una medicación, en ciertos casos donde la medicina tradicional o científica no es necesaria, y obviamente aprovechando sus beneficios de ser natural. O sea, ¿no estás de acuerdo en el momento recreacional? Claro, el tema es que tú me acabas de hacer una pregunta recreacional, con fines recreacionales. Antes de la recreación siempre hay que ver cuáles pueden ser las contingencias. Y si tú me hablas desde una propuesta legislativa, nosotros, los candidatos a legisladores o los asambleístas, tenemos el deber de fiscalizar y legislar. Y al hablarte de estas dos palabras, respecto a tu pregunta, tenemos que estar claros de cuál es la situación en este caso, para determinar si es una alternativa que ayuda a la sociedad o puede perjudicarla. Y en el evento de generar ciertos perjuicios, generar normativamente los contingentes necesarios para poder establecer normativamente las limitaciones a los derechos que tienen los ciudadanos. Y así, cualquier actividad que se desarrolle no vaya en contra de la ley o atente a la seguridad o la salud de los ciudadanos. Las personas piensan que 137 asambleístas para 24 provincias es demasiado. ¿Promoverías una ley para que se recorten legisladores? Yo estoy de acuerdo, sin embargo, la participación política es también un derecho que se encuentra en ley de la materia y se encuentra en la misma Constitución. Yo creo que la forma de distribuir los asambleístas tiene un antecedente que por ahí puede ser revisado y contrastado a ver si es el adecuado o el efectivo. Pero sí estoy de acuerdo, creo que como asambleístas por ahí no se necesita tanto número de asambleístas, por ahí incluso tanto número de asesores. Yo creo que todo lo que sume para reducir el gasto, aunque se escuche un poco contradictorio, va a ser un resultado adecuado. Esa operación creo que para mí funcionaría. Y creo que a la ciudadanía también le llama la atención, ¿no? que existe un menos gasto en todos los sectores del Estado, ¿no? Y que como ciudadanos se sientan que el mismo no gasta muchos recursos, a veces de manera innecesaria. Obviamente, te digo, esto se justifica cuando hay asambleístas que no se presentan a las sesiones, que más allá de que sea algo que consta dentro de la ley que pueda asumir un asambleísta alterno, lastimosamente, a mí eso me molesta mucho, pues si tú estás eligiendo que yo sea quien te represente en la asamblea, se supone que yo debo ir, ese es mi trabajo. Entonces, bajo este tipo de ejemplo, estoy de acuerdo con la idea de reducir el número de asambleístas de una forma, creo que ya ha sido propuesta, pero quedó netamente en un proyecto de ley. Yo creo que si es que se tiene una mayoría parlamentaria, pues se puede proponer. La reducción de salarios de servidores del legislativo, del gabinete de gobierno, del ministerio, del mismo presidente, ¿estarían tus propuestas? Justamente acabo de un poco contestar esa pregunta, pero sí quiero extender el mensaje indicando que yo creo que todos tenemos derecho a una remuneración, pero esta remuneración debe ser justa, como establece la ley. Por ahí sí es necesario revisar las remuneraciones que reciben los funcionarios públicos de la función ejecutiva y legislativa, porque no hay dinero. Yo creo que, o me parece injusto que se pague mayor valor a quien tal vez ejerce sin despreciar a la actividad que un legislador puede hacer, versus un médico que esté en una rural,
que vive lejos de su casa, que saca de su bolsillo para sus materiales. Eso no es vivir en democracia. Entonces yo sí estoy de acuerdo en proponer cambios con soluciones concretas, pero ahora. En las papeletas vemos 17 binomios a la presidencia. ¿No crees que son muchos binomios? Yo creo que bastantes. Lastimosamente, quienes hemos visto los debates, y más bien dicho, todos creo que hemos visto los debates y nos hemos podido dar cuenta que existen candidatos que por ahí primero no tienen claro quiénes son para establecer qué quieren hacer. Entonces yo vuelvo y repito, esta entrevista empezó sobre quién es el candidato. Y eso es importantísimo para saber qué quiere, a dónde quiere, por qué quiere y para qué lo quiere. Entonces, en ese sentido, sí creo que no se necesita ser ni abogado ni profesional, sino tener conciencia en ver qué nos están diciendo, cuánta demagogia nos están queriendo, con la que nos quieren engañar, nos quieren tratar de estúpidos, queriéndonos hacer creer que nos van a regalar $1,000 fraccionado en 5 cuotas. Eso es una cosa absurda. El problema que yo considero, o los efectos que yo considero negativos sobre este tipo de demagogia, es que el voto se esté fraccionando o le quite esa credibilidad a candidatos, por ejemplo, como Javier Hervas, que es una persona que ha sido muy frontal en manejar sus posturas, su plan de gobierno, sus propuestas, y que hoy por hoy ha ganado muchísima aceptación por parte de la ciudadanía, y cosa que a nosotros nos tiene muy, muy contentos. ¿Qué opinas sobre el candidato presidencial Javier Hervas? Bueno, en relación o para complementar la pregunta anterior, creo que es una persona que muchas personas pueden decir, pero es que él nunca ha sido político, pero para mí eso es algo bueno, ¿sí? Yo tampoco he sido político, tal vez en edades juveniles participé en organizaciones políticas estudiantiles, porque me ha llamado siempre la atención de hacer las cosas correctamente, de estar desde un lugar donde se pueda tener soluciones o proponerlas. Pero respecto a Javier, creo que es una persona que tiene claro que si él tomó una decisión, y en eso me identifico con él, tiene que hacerlo bien, ¿sí? Me gusta la forma en la que hemos llevado esta campaña de una forma muy apartada de lo normal, de la demagogia, de hablar desde una perspectiva netamente política, del gritar, del acusarse. Hemos sido claros en decir que no queremos que nos traten como estúpidos, como lo vimos en el debate. Y me gusta y quiero ser enfático en esto porque yo creo que es un momento, sí, ya basta de que nos intenten ver la cara, de que después de esta gente que pasa huida del país, siga con una autoestima tan alta y queriendo seguirnos engañar en los mismos. Y eso es lo que Javier no tiene la necesidad de hacerlo. Yo creo que cuando uno no tiene la necesidad de entrar a ocupar un cargo público para satisfacer o cumplir algún tema económico, uno es menos propenso a caer en actos negativos. Y eso es Javier Hervas, eso también es Carlos Fernández, esa es la gente que conformamos la izquierda democrática, pero somos gente nueva, somos gente con valores, con principios y que queremos entrar a la asamblea y trabajar y hacerlo de la mejor forma. Javier Hervas, en un video que recientemente publicó en redes sociales, dice que en sí el partido Izquierda Democrática ha vivido injusticias. En el debate se le cortó el audio. Recién el CNE eliminó un spot publicitario en el que se presentaba propuestas erradas de candidatos y después, posteriormente, la propuesta de él. ¿Tú has vivido en tu momento de campaña injusticias? Directamente no. Bueno, este tipo de cosas ya trascienden a un plano nacional por evidentemente ser candidaturas presidenciales. Entonces, lo que se ha visto sí evidentemente te da muestras de que por ahí pueden existir intereses que no quieren o quieren frenar o manchar la imagen de Javier o reducirlo. Pero gracias a este tipo de cosas más bien estamos muy conocidos. Es decir, Javier es una persona que por el impacto de su campaña, más allá de su campaña, del mensaje que ha querido dar, este tipo de cosas a la ciudadanía le indignan, le molestan y hacen que de una u otra manera pues sea o genere más ambiente político en torno a Javier. Respecto a mí, lo que te puedo decir, más que algún tipo de sabotaje, lo que me da mucha pena
es que a veces la ciudadanía no identifica bien al candidato. Haciendo campaña en territorio, con todas las medidas de seguridad, eso sí, nos ha pasado que confunden a Vilma con ciertos personajes de la política antigua que han sido, que tienen grillete, que ocupan cargos de elección popular. Entonces, más allá de un sabotaje, por ahí he notado que la falta de conocimiento de los candidatos realmente, de ese deber del ciudadano, de preocuparse de quiénes son las personas que estamos en esta proyección, en esta candidatura, hacen que hoy por hoy sí me sienta preocupado que no conozcan quiénes somos para tomar una decisión que, claro, ahí es donde viene lo importante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante siempre tener claro que frente a ese tipo de actos, de cortar spots o campañas, nosotros somos quienes tenemos el deber de no callar y de hacer sentir nuestra fuerza, nuestra voz, de que pese a todo ese tipo de cosas, nuestra campaña y nuestro partido está subiendo. Los ciudadanos han criticado fuertemente a los bancos por sus altos intereses. ¿Legislarías una ley para que se reduzcan los intereses banqueros? A ver, esto es un tema muy sensible y voy a ser lo más respetuoso posible porque la respuesta obviamente evidencia un direccionamiento. ¿Okay? Y yo creo que más allá de estar en una época política, una campaña política, somos conscientes que el negocio del mercado financiero o como tal es un negocio muy lucrativo, es un negocio que, claro, al ser un sector selecto de bancos que en el país operan, hace que impongan o sus servicios sean muy costosos y eso es lo que le molesta a la ciudadanía. Creo que sí hay cosas que cambiar, sí hemos visto ciertos cambios, incluso impulsados por la izquierda democrática, como los cobros de las tasas bancarias, y eso es importantísimo tomarlo en cuenta porque ese es el ambiente o el sabor que a uno no le deja tranquilo. Sí creo que es importante, no solo en el mercado financiero regular, no sería esquivo tratar de retornar a la idea de que bancos internacionales estén aquí generando mayores opciones para nosotros como ciudadanos y eso que también le quite fuerza a ese poder indirecto o tácito que tiene la banca nacional al momento. ¿Cuál de todas tus propuestas son las que mayor prioridad les darás? Lo que pasa es que yo estoy encaminado en una idea, bueno, que va de la mano del plan de gobierno de Javier Herbas. Quiero facilitar a través de la revisión de normas o la creación de nuevas, normas que le faciliten la vida al ciudadano al momento de tratar con el Estado, al momento de emprender, de contratar, de trabajar. Yo creo que eso es lo que necesita el ciudadano más allá de una nueva ley que al momento de ejecutarla sea lastimosamente inejecutable, y eso como abogado me daría mucha vergüenza, y el objetivo o el deseo sería que no sea de esa manera. ¿Por qué crees que la ciudadanía debe de votar por Carlos Fernández? Porque somos gente nueva, somos gente honesta, somos gente comprometida. Y hablo somos porque no soy una sola persona. Es importante que la ciudadanía actualice la idea de la forma de votación. Esta vez votamos en plancha por la lista, entonces los asambleístas nacionales voten todo 12 porque somos gente nueva, gente honesta, que somos gente que no tiene ningún resentimiento, ninguna división y que vamos a entrar a legislar siempre buscando la mejor posibilidad para proteger los derechos de los ciudadanos, garantizar que sus derechos sean cuidados y más que nada que se sienta que el Estado ya dejó de ser esa figura negativa en contra del ciudadano. Así que gracias por esta entrevista, por permitir decir esto. Yo sé que este mensaje va a llegar a muchas personas. No nos dejemos llevar por la demagogia, seamos mucho más conscientes de que hechos como los últimos años nos han motivado a tomar decisiones muy tajantes
y quien les habla particularmente ha querido dejar de estar en el lado del quejarnos de que son los mismos de siempre, que la gente que siempre ha estado, sino es hora de hacer algo como jóvenes, agradecerles el tiempo que estuvieron intentando ocupar algún cargo, pero más allá de eso, pues ser personas que venimos a trabajar conscientes de lo que necesita el país, de lo que queremos hacer, sin engañarles de que se va a refundar la república, pero sí que con reformas se va a facilitar la vida del ciudadano y recuperar y luchar contra la corrupción. Nombraste un cambio que hubo en las papeletas y que mucha gente no lo sabe, que es que ahora ya no se vota por el candidato, sino por el partido, por la lista. ¿Crees que el CNE faltó informar sobre este cambio? A ver, el tema de lo que estamos cambiando del sistema de Hunt al sistema de votación Webster. Esto es importante y lo menciono para que, claro, esto es una entrevista muy corta y yo les invito a ustedes que también como ciudadanía cumplamos con ese deber cívico de informarnos. El método Webster implica que la fórmula matemática con la cual se asignan los escaños o los cargos de elección popular cambie. Por eso, ahora la votación para asambleístas nacionales ya no es de casilleros distintos, sino es un solo casillero por la lista. Evidentemente, la lista que más votos acumule tendrá una mayor representación y que bajo esta palabra representación implica que doctrinariamente esto sea mucho mejor. Por lo tanto, les invito a que voten por la Izquierda Democrática escuchando esta charla, escuchando las entrevistas de todos los candidatos y más que nada escuchando a Javier Herranz. Esto es una estructura en la que el líder o quien nos representa en el cargo que les hemos indicado, pues evidentemente debe responder o debemos responder a esos lineamientos y prácticamente eso es lo que vamos a hacer. El 2020 fue un año muy duro. La humanidad está viviendo en una pandemia. ¿Qué mensaje le das a la ciudadanía? Bueno, primero que se cuiden. Lastimosamente, quienes hemos visto de cerca esta situación o hemos escuchado la pérdida de seres queridos de nuestros familiares y amigos, nos aterra que este virus llegue a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestros hogares. Segundo, nos hemos dado cuenta, y a mí me apena mucho decirlo, que nuestra ciudad está muy necesitada de sobresalir. Y digo esto porque hay mucha gente que ha ocupado o ha usado el tema de la pandemia como un método de delinquir, de aprovecharse del ciudadano, del vender con sobreprecios, y eso es bien, bien delicado. Segundo, respecto a eso, yo aconsejaría un poco cuidarnos de ese tipo de cosas, ¿sí? Yo soy muy creyente de que en vida se pagan las cosas buenas y malas. Entonces, yo sí invito a pensar en sus familias, en sus padres, al momento de ejercer algún acto de corrupción. Si eso es algo que vino de casa, o si a sus padres o a sus abuelos les gustaría verles a ustedes ejerciendo algún acto ilegal. Te agradezco por la apertura y le llamamos a la ciudadanía a votar con conciencia. Como siempre lo decimos en este programa, este es un programa transparente, no amarillista, en la que escuchamos al candidato más de cerca. Por eso siempre invito a votar por conciencia y por quien crean que es capaz de hacer el cambio. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias, Esteban. Les mando un abrazo grande, a todos a quienes llegue este mensaje. Les invito a que lo compartan. A mí me llena el corazón de ver de personas muy jóvenes como Esteban, que se dan tiempo para llevar estos mensajes, para preparar una entrevista, hacer preguntas bastante relevantes para el interés público y que este tipo de perfiles es los que en un futuro hacen que sea necesario abrirles una puerta en el escenario político, profesional o indistintamente el que sea. Les agradezco mucho, les invitamos a que crean en la Izquierda Democrática, un partido honesto, el partido Rodrigo Borja,
y que no nos hemos visto manchados por actos de corrupción, pues se cuida muy bien en las elecciones primarias quiénes son los candidatos o los posibles candidatos a elecciones populares. Un abrazo grande, nuevamente muchas gracias.